La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas a todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles para continuar con nuestra saga del Apocalipsis. Estamos revisando, estamos recorriendo el Apocalipsis de San Juan bajo la perspectiva de la psicología profunda, que bueno, parte con Jung, pero también estamos viendo las ideas de Edinger, de Edward Edinger, y bueno, de también otros pensadores que vamos entremezclando. Les recuerdo que estamos próximos ya a la fecha de nuestro encuentro de Madrid, que va a ser el día 16, así se los cuento rápidamente, ya que en otros programas lo he comentado. Domingo 16 de julio, ahora prontito, en Madrid, en Ecocentro, ese es el lugar, calle Esquilache del 2 al 12. Y bueno, va a ser un encuentro de unas 3 horas, de 6 a 9 de la noche, con una pausa para tomar un poco de aire, para comer algo también que vamos a poner ahí a disposición, y con entrada libre y gratuita, solamente con la sugerencia de una aportación voluntaria, que justamente es eso, es voluntaria, es decir, quien puede, quien quiere, y quien no hay ningún problema, y que tiene como fin cubrir gastos de operativos, los que tienen que ver con lo que hacen, los que hacen posible que esto suceda. Al margen de que hay gente moviéndose, un equipo de trabajo que es el que permite que todo esto ocurra. Así que por más que esta gente me pide que no nombre a nadie, que queden como anónimos, les agradezco muchísimo por esta labor tan ardua que hacen. Así que va a ser el 16 de julio, día domingo, día que uno está descansando y tiene tiempo disponible, así que prepárense. Pueden escribirme a pablojorgeveloso@gmail.com o a pablojveloso también @gmail.com para reservar la plaza, o pueden hacerlo por WhatsApp 695923178. Ese es mi móvil, así que pueden sumarme. Si quieren hacerlo desde otro país, el prefijo de España es 34. Así que el título va a ser Recuperando el sentido de la vida. Vamos a hablar, no tanto una disertación, sino justamente un encuentro donde se van a poder hacer preguntas, donde se van a volcar opiniones, cosas muy, muy ricas se van a dar ahí. Yo pienso que va a ser muy enriquecedor para todos. Así que bueno, los espero. 16 de julio a todos en Madrid. Vamos a nuestro tema. Estamos con el Apocalipsis de San Juan y entramos ya en el capítulo 14, 15 y 16. Tengan en cuenta que el Apocalipsis de San Juan tiene solo 22 capítulos.
Así que si ahora estamos en estos, ya estamos acercándonos al final del Apocalipsis. Vamos a ver en Apocalipsis 14, verso del 1 al 4. Dice así: Luego miré y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte Sión, en compañía de 144.000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de los músicos que tañen sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres, los seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno aparte de los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos se mantuvieron puros sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. Entonces habla de los primeros frutos, de un rescate, como que estas personas fueron extraídos, ¿no? Fueron rescatados, separados del resto de la humanidad y están destinados a Dios, como cuando un monje o una monja se entiende que son extraídos de su familia, de su contexto sociocultural y se dedican, por eso las monjas tienen anillo de casada, se casan con el Cordero, se casan con Cristo, es decir, son extraídas de la sociedad para dar, por así decir, de comer a Dios, como en la antigüedad cuando se hacía un sacrificio y de repente, no sé, el Minotauro, ¿no? El del laberinto, necesitaba sacrificios humanos, bueno, se extraían de distintas ciudades jóvenes, vírgenes, hombres y mujeres, y se las entregaban al Minotauro, y así como con el Minotauro, con muchos dioses de la antigüedad. Hay una ofrenda que se hace. Entonces, los 144.000 elegidos, usted se preguntará, ¿por qué 144.000, por ejemplo, y no sé, 250.000? ¿Por qué el 144? ¿Cuál es el simbolismo oculto, esotérico, profundo de la cultura babilonia, egipcia, caldea o algo por el estilo? Bueno, simplemente el número 12, que es un número de perfección divino, ¿no? En el plano divino, 12. Por eso están las 12 tribus de Israel, que en realidad eran más, pero bueno, se le pone este número como los 12 discípulos también, o los 12 meses del año también. Es decir, el 12 tiene esta imagen de totalidad. Entonces, además es 6 más 6, que en el plano divino, acuérdese, es perfecto. El 6, número de armonía. En el plano humano ya el 6 es conflicto. Acuérdese que el 666 en el plano humano es ese Satán en la tierra o Lucifer en la tierra, y bueno, ahí ya hay problema. Pero 144.000 es 12.000 por 12. Eso le da 144.000. O sea que es como decir 12 por 1.000, 12.000, más todavía, y encima por 12. O sea, es sumamente, ese número sumamente puro, ¿no? Nombre de equilibrio. Esa es la apoteosis del número 12. Como decir, ¿cómo podemos poner muchos 12? Bueno, pongamos 12, pero 12.000. Y encima multipliquémoslos por 12 para que haya más 12. Entonces, siempre las primicias son para Yahvé. El hecho del hijo primogénito siempre se dedica a Yahvé. Acuérdese, por ejemplo, con Saúl y Jacob, los hijos de Isaac, me parece que era, ¿no? Sí, de Isaac. Bueno, estos hijos, siempre el primogénito, el mayor, era el que recibía la bendición especial. Y el segundo era el que recibió una bendición de clase B, digamos. Porque el primogénito se entiende que recibe algo que no recibe el segundo o el tercer hijo. El segundo o el tercero ya vio cómo es. Agarran las cosas usadas de los hermanos. Ya los padres están como más con experiencia en la educación. Ya algunos errores no los cometen. En cambio, el primer hijo viene con los padres vírgenes. Con los padres ahí como que no saben qué hacer del todo. Entonces tampoco saben de qué privarlo. Entonces le empiezan a dar más cosas.
Se dice psicológicamente que el hijo primogénito, el mayor, tiene un contacto con lo inconsciente que no tienen los otros hermanos. Entonces, el hijo primogénito, por eso Dios le pidió a Abraham que le sacrifique a su único hijo que le nació después de 1000 vueltas, Isaac, al primogénito. De la misma manera, siempre, si usted lee las escrituras del Antiguo Testamento, verá que siempre hay un cabrito, ¿no? Una oveja. Siempre se pide que uno sacrifique el primogénito de sus ovejas, de sus cabritos, y el mejor, además, ¿no? El primogénito y el mejor. Las primicias, así se les llama, las primicias. O la mejor parte de una comida. Entonces usted hace una comida y ¿qué le sacrifica a Yahvé? No le va a sacrificar la parte más quemada, no, la mejor tiene que ser. Cosa que el titán Prometeo, si se acuerda del mito o si escuchó nuestro programa sobre eso, hizo lo contrario, lo engañó a Zeus y le dio una porquería disfrazándosela de buena cosa como para ver si se daba cuenta. Entonces la primicia o las primicias deben ser entregadas y sacrificadas a Yahvé, porque si no viene el desastre. Si usted no le la premisa es esta: si usted no le sacrifica a Yahvé, ¿Yahvé qué es? Lo inconsciente, ¿no? Lo luminoso, el ser, filosóficamente el ser, lo incognoscible, a nivel psicológico lo inconsciente, a nivel teológico Dios. Si usted, ego, ¿no? El yo, el individuo, no le sacrifica lo mejor de usted, no todo usted, lo mejor, a Dios, usted invita al desastre. Si usted no le sacrifica lo inconsciente, lo mejor, invita al desastre. En Jeremías, capítulo 2, vamos a buscarlo en el Antiguo Testamento, es uno de los profetas, capítulo 2, verso 3, dice: Israel estaba consagrada al Señor, era, Israel misma, las primicias de su cosecha. Todo el que comía de ella sufría las consecuencias, le sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. Claro, Israel era como decir, Dios eligió de todos los pueblos el mejor. ¿El mejor cuál era? Israel. Ya hablamos en alguna ocasión que no eligió Israel porque era el mejor en todo. Era el mejor porque tenía una característica especial, era el más pobre. Y como era el más pobre, era el más necesitado, el más dedicado, el que realmente se abría a Dios. Entonces Jesús es un primogénito. Jesús es el primogénito de Dios. Entonces tiene que ser sacrificado. Jesús es como el mejor de los hombres. Tiene que ser sacrificado. Si no se da voluntariamente el sacrificio, si usted dice, no, mira, no quiero, que es lo que hizo el rey Minos. Neptuno, el dios de los mares y de los terremotos, también de la tierra, le dio a Minos, porque Minos le había rezado para eso, un toro blanco. Como el Minos vio, usted quiere una Ferrari, qué sé yo, una cosa así, un par de zapatos. Bueno, Minos quería un toro y blanco. Entonces, no sé, para presumir con sus amigos o algo. Entonces pidió un toro blanco. Le trajeron un toro blanco. Le apareció del mar. Pero venía con una notita que decía: Escúchame, Minos, soy Neptuno, con C, Neptuno. Y yo te lo mando el toro, ¿viste? Pero, ¿sabes qué? Me lo tenés que sacrificar en cosa de 6 meses. Me lo sacrificás. Si no, agárrate Catalina, ¿eh? Y Minos le dijo que sí, pero después se entusiasmó con el toro y que todo el mundo le decía, mira qué lindo toro que tenés y cómo me gusta tu toro. Las chicas estaban ahí alrededor de Minos, que el toro, que el toro, que el toro. Cuestión que Minos no lo sacrificó. ¿Qué pasó? Se enfadó Neptuno, le pidió a Afrodita, diosa del amor, que se metiera en la mente de ¿cómo se llamaba? Pasifae, me parece que era la esposa de Minos, y que se enamorase del toro. Entonces Pasifae se enamoró perdidamente del toro y le pidió a Dédalo, que era un artesano, que le construyese una vaca de madera con un agujero en la parte de atrás para que el toro la pudiera fecundar. Y así tuvo un hijo del toro. El toro ni se enteró, pensó que era una vaca y habrá pensado que era una vaca poco expresiva porque era de madera, ni se inmutó la vaca. Pero dentro Pasifae sí.
y bueno, quedó embarazada y lo que nació fue el Minotauro, mezcla de toro, una aberración, mezcla de toro con ser humano. Entonces, eso pasa cuando uno no devuelve a los dioses, que es el pecado más grave que tenían los griegos, que consideraban que era creo que se dice ubris, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces como ibris, pero bueno, mi griego es así, ubris. Ese pecado es el pecado de la arrogancia, de la soberbia, de creer que yo, ego, soy más que lo inconsciente, que yo tomo mis decisiones y me importa un bledo lo que haga lo inconsciente. No, eso tiene un precio muy grande, eso es inflarse. Entonces, por ejemplo, otro caso son los egipcios, que se negaron a sacrificar al pueblo judío. Es decir, ellos tenían al pueblo elegido, los judíos, ¿no? Era como las primicias, era el primogénito, el mejor, ¿no? Por lo menos a los ojos de Yahvé. Viene Moisés y le dice al faraón, le dice: Escúchame, Faraón, me habló Yahvé, el de los ejércitos, y me dice que nos tenés que dejar ir. O sea, tenés que hacer como un sacrificio. Somos tu mano de obra, ya lo sabemos, te ayudamos a construir las pirámides y la esfinge y otras cosas. Pero bueno, Dios quiere que nos sacrifiques, que nos permitas ir, que hagas un sacrificio que consiste en perdernos a nosotros. Así que, ¿lo vas a hacer? Y el faraón ya sabemos que no quiso. ¿Y qué pasó? Le vinieron las plagas de Egipto, se le murieron los primogénitos de ellos mismos, acuérdense, todos los hijos de los egipcios murieron. Entonces, negarle a lo inconsciente lo mejor de nosotros mismos y querer retenerlo, querer hacer una casita de nuestro ego y querer ahí tenerlo todo, no funciona, realmente no funciona, porque en realidad somos una totalidad constituida por lo inconsciente y lo consciente, el ego. Las dos cosas forman una. Entonces pretender hacer, como se dice en Argentina, rancho aparte, es decir, una choza a un lado, no funciona. Es pretender querer tener el control de todo. Cuando en el monte Tabor, en el Nuevo Testamento, Jesús se transfigura y se convierte en una imagen de luz junto con dos profetas que aparecen ahí del Antiguo Testamento, viene Pedro y le dice a Jesús: Jesús, ¿querés que hagamos 3 chozas? Una para vos y otra para cada uno de los profetas. Y Jesús lo mandó a freír churros. Es decir, no podés controlar lo inconsciente. Vos querés hacer chozas, querés ponerle paredes a las cosas. No. Tenés que entregarlo, dalo. Así como viene, lo entregás. Entonces, todo niño primogénito posee una psicología diferente. Lo mejor, la nata de usted mismo es lo que tiene que sacrificar, no la porquería. Por eso, todo camino espiritual requiere que usted dé lo mejor de usted. No las cosas superfluas, esas no sirven para nada. Entonces, por eso la verdadera caridad, vio cuando se dice, cuando le das a otro no le des lo que te sobra, dale algo bueno. Bueno, esto interiormente es igual. En el Apocalipsis, capítulo 14, verso del 6 al 7, dice: Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el Evangelio eterno. Grabe esto, Evangelio eterno, para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Entonces dice: teman a Dios y denle gloria. Ese es el Evangelio eterno. Hay que temerle a Dios. Ese es como si fuera que viene una nueva revelación dentro del Apocalipsis, y lo que dice es: muchachos, hasta ahora pensaban todos que había que amar a Dios. Bueno, no. Además de amarlo hay que temerle. ¿Por qué temerle? Porque es el reconocimiento del lado oscuro, podríamos decir, de Dios, de Behemoth, de Leviatán, de Lucifer, de Satán. Es decir, cuando solamente lo amamos, cuando uno ama a una persona, normalmente porque filtra todo lo que no le gusta y por eso se enamora. Y uno dice: ah, qué maravillosa que es fulanita. Claro, porque filtré otras cosas. Ahora,
Cuando madura mi relación, ¿no? Ya no hay esa pasión del primer momento, pero sí hay una relación madura que incluye las cosas que no me gustan, las cosas que no me caen tan bien. Bueno, esa inclusión es la coniuctio, es volver a incluir lo que me había quedado fuera. Y que si no lo incluyo, mi relación no va a durar, porque me va a estar fastidiando de fondo todo el tiempo. Entonces, el evangelio eterno, evangelio significa buena nueva, la buena nueva eterna es el mensaje: amá a tu amada o a tu amado. Perfecto. Amá las cosas que te gustan, pero también temelo. Es decir, date cuenta que va a haber cosas que te van a desagradar de esa persona, y esas también forman parte de lo mismo. Tu amado o tu amada no es un polo, una polaridad, es un binomio, es una suma de varias cosas, ¿no? De dos cosas, por ejemplo, de lo que te gusta y de lo que no te gusta y lo habías dejado fuera convenciéndote que solo había lo que te gusta. Normalmente en los noviazgos uno ve lo que le gusta del otro. Cuando empieza a convivir, por ejemplo al casarse, empieza a descubrir que el otro, bueno, tiene costumbres que uno se convenció que no estaban, de que esa persona no tenía eso, y lo tiene también. Y ahí hay dos opciones: o me voy a buscar otra persona y nunca llego más allá del noviazgo para que no me pase lo mismo, o bien digo no, mira, la relación incluye también el otro lado. Entonces a Dios no solo hay que amarlo, hay que temerle. Dios no solo lo inconsciente, no solo te trae la alegría de la vida y las experiencias místicas, sino que también te trae una bronca, una tristeza, una depresión, una desazón, una impotencia, ira, ¿no? Distintas emociones. Aparece Behemoth, aparece Leviatán, aparece Satán. La idea de la contienda final entre el anticristo y el cordero en realidad es una coniuctio. Esa pelea, acuérdense, los que se pelean se aman. Vio que en el colegio cuando uno era pequeño y uno se peleaba, ¿no? Con una chica o una chica con uno, venía otro y nos decían, ¡ay, los que se pelean se aman! Y nosotros nos poníamos todos colorados, como que nos habían descubierto. Claro, cuando te peleas con otro, es porque te interesa el otro. Si no, no te peleas. O sea, el otro tiene algo que te importa. Si no, no te llama la atención como para pelearte. Si no, no tenés nada que demostrarle. Bueno, entonces, pelearse con otro es amarlo. Amarlo es unirse. El diablo, ¿no? Satán, se pelea con el cordero porque los dos son uno y los dos tienen que unirse. La separatio continua del Apocalipsis, de separar los buenos de los malos, del diablo, de las bestias, de no sé qué, tienen como fin que se produzca la unión de ambos, a través de una lucha. Entonces, a Dios hay que amarlo y temerle. Hay que aprender a relacionarse con su lado maravilloso, que es el que creía Job antes de que le pasaran todas las cosas que le pasaron, y el lado oscuro, que es el que descubrió Job después de discutir con Dios. Entonces, Juan vio un fuego eterno que arde en el pleroma. En latín sería ardet non lucet, arde pero no ilumina. Es un fuego eterno. Ese fuego es el fuego del ser, el mismo que vio Moisés en la zarza ardiente, por ejemplo, es el fuego. Y el acercarse a ese sí mismo, cuando uno se acerca, ese fuego genera ansiedad. Fíjese, en el Apocalipsis 1, capítulo 1, volvemos al principio, capítulo 1, verso 17, dice: al verlo caí a sus pies, como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Es decir, cuando uno se acerca a lo inconsciente, cuando uno sale del mundo de yo y mis cosas, yo controlo todo, yo tengo todo dominado, yo manejo todo con mi voluntad, cuando yo quiero hago esto, cuando no quiero no, si quiero estar con esta persona estoy porque quiero y si no quiero porque... No. Cuando uno descubre que hay más, que había más cosas entre el cielo y la tierra y uno no las había notado, es decir, cuando uno descubre que no sabe por qué dejó de amar a fulana, no sabe por qué empezó a amar a mengana, no sabe en realidad, me pasan cosas, empiezo a descubrir que no tengo el control que creía tener.
En ese momento empiezo a ver una luz, ¿no? Un fuego que no quema, que arde, que no da luz, que arde pero no da luz, no ilumina. Es un fuego eterno. Ese fuego me produce ansiedad. Yo digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué no me dan las matemáticas como yo pensaba? ¿No? Que voy a iniciar la dieta y la cumplo. Voy a dejar de fumar y dejo. Voy a amar a esta persona por siempre y la amo por siempre. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa que no? ¿Por qué me pasa que tengo emociones que no pedí? ¿Por qué si me hago el propósito y estoy haciendo el curso de autosuperación y autoayuda, no sé qué, me sale todo al revés? ¿Por qué? ¿Qué hay? Bueno, hay un behemoth, hay un leviatán que tiene que ser incluido. Tengo que incluir el temor de, a menos que me quiera quedar en esa actitud naif o inocente, entre comillas, de quien no quiere mirar más allá del horizonte. Y para eso tengo que convertirme en un puer, en un joven superficial, joven en el sentido de actuar como un niño y nunca comprometerme con nada, porque siempre que uno se compromete con algo, con pasar un poquito de tiempo, ya se desengaña. Entonces yo inicio un trabajo y bueno, la ilusión me permite ver su lado maravilloso. Entonces estoy enamorado de mi trabajo. Hasta que con el pasar de las semanas o días o meses, empiezo a ver que no solamente había el lado positivo, había otros costados que no me gustan. Esos son los Leviatán y los Behemoth, son mi sombra. Y bueno, se los puedo achacar al trabajo, pero también puedo empezar a notarme a mí como vago, como falta de compromiso, muchas cosas que son mías. Y veo mis Behemoth y mis Leviatán. Ahí tengo dos opciones. O maduro y me doy cuenta que, bueno, sí, soy vago, no era tan yo buen trabajador como creía. O bien me voy a otro lado, a otro trabajo nuevo, donde no duraré mucho y seguiré pululando, pero por lo menos nunca permanezco lo suficiente como para empezar a ver lo que realmente hay. Entonces, el Evangelio eterno es, hay que amar a Dios y a la vez temerle. Temerle quiere decir estremecerse. Uno se estremece cuando ve algo profundo, si no, no se estremece. Entonces, si usted solo lo ama a Dios y dice, ay Dios, qué lindo, me encanta Jesús y la fotito esa que tengo y el cuadrito donde abre el Sagrado Corazón y tengo una de la Virgen María, usted vive en un mundo superficial, donde se quedó con el lado simpático de las cosas. Pero ¿qué pasa con el lado oscuro? Los antiguos, los góticos, ¿no? Tenían ese contacto con la muerte y la representaban en su arte. En los monasterios estaban las catacumbas, donde se guardaban las calaveras de los distintos y los huesos de los distintos monjes que iban muriendo, y de esa manera se tomaba un contacto con la muerte, ¿no? El memento mori, recuerda que vas a morir, memento mori. Hoy en día no. Hoy en día queremos maquillar toda nuestra cultura para que nos quede solo el lado positivo, luminoso, simpático, triunfador y nada de lo demás. Entonces los ángeles normalmente al aparecer, como vimos en ese verso anterior, dicen no temas. Lo primero que te dice un ángel, vos para saber si te encontraste con un ángel, lo primero que tenés que estar atento es cómo inicia la conversación. Si el tipo se te acerca y te dice, buenos días, no tema, yo quería preguntar, ese es un ángel. Ese es un ángel. Si le dice no temas es porque es un ángel. Entonces, porque producen miedo y lo saben. Entonces se precaven, ¿no? O nos precaven diciéndonos, o nos previenen, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque es como si el psicólogo, cuando nos fuera a contar algo muy escabroso o muy sensible de nuestro comportamiento, nos dijera, no se preocupe, no se ponga nervioso, lo que le voy a contar es 2 puntos. Entonces, esa precaución tiene que ver con que estamos entrando en terreno profundo. Entonces, el Evangelio eterno es, ama a Dios y témele. Témele. Si le temes, quiere decir que te metiste en la parte profunda también. Si solo descubrís que lo amás, bueno, entonces es porque estás viviendo con media persona, medio Dios. Cuando vivís con medio Dios, la otra mitad te viene como diablo y te jode la vida. Entonces, ¿querés hacerte amigo de Dios? Bueno, tenés que generar un Dios que incluya al diablo, básicamente. Es un binomio.
Son las dos cosas en uno, un mismo paquete. Te enamoraste de una mujer, si solamente la ves como un ángel y decís, ella es un ángel, bueno, te enamoraste de media mujer. En realidad, tenés que verla, es un ángel, pero cuando quiere es un demonio. Entonces, los dos lados son importantes. Ansiedad es neurosis. En la vida de un adulto indica cercanía del sí mismo, un mini apocalipsis. O sea que la clave sería esta, fíjese. La neurosis es cuando usted tiene estas tensiones, ¿no? Una neurosis es una tensión entre quiero y no quiero, conozco y no conozco, tengo ganas de, pero a la vez tengo ganas de aquello otro. Es decir, cuando aparece la división, el opuesto. Si usted está nervioso, si usted está ansioso, normalmente ¿qué hace uno? Se quita la ansiedad, no sé, comiendo, jugando al fútbol, viendo películas, saliendo a pasear, cansándose, lo que fuera. Pero, ¿cuál es la razón de la ansiedad? Es el temor. La ansiedad es siempre una neurosis, un temor del ego, un temor a romperse en pedacitos. Si yo tengo miedo, por ejemplo, digo, ¿qué hago? ¿Me pongo a estudiar o me voy a caminar? Y lo que me pone muy nervioso, me da ansiedad, es esa dicotomía. No sé qué hacer, porque quiero ir a caminar, pero tengo que estudiar, pero a su vez quiero ir a caminar, tengo ganas de caminar, pero sé que si camino no estudio, y si estudio no camino, se me pasa el día. ¿Qué hago? Bueno, esos nervios son la antesala de un conflicto que usted va a tener que indica que usted está teniendo un mini apocalipsis. Acuérdese, ¿qué es el apocalipsis? Es llevar al extremo el partirse. Cuando usted está en conflicto con crisis de decisiones, eso es un apocalipsis. Cuando usted está en una decisión pero crucial, terrible, súper radical, ese es un buen apocalipsis. ¿A qué lleva el apocalipsis? A una confrontación de opuestos. Quiero caminar, tengo que estudiar. Quiero caminar, tengo que estudiar. Eso se repite hasta que usted entra en una ansiedad infinita, que es una especie de vibración, de que voy para acá, voy para allá, derecha, izquierda. Una vibración infinita que es la ansiedad. Y eso lleva a que finalmente usted descubra que usted era dos. Usted es el que tiene ganas de quedarse estudiando, el que sabe que tiene que estudiar y a su vez el que sabe que quiere caminar. Hasta ahora usted estaba convencido de que tenía que elegir uno y que si elegía ir a caminar no le iba ni a molestar no estudiar, o que si elegía estudiar ni se iba a acordar de caminar. Pero no, ahora ha hecho un gran descubrimiento. La ansiedad implicaba que a usted le interesaban las dos cosas. En nuestra cultura siempre se nos incita a decantarnos. Se nos dice, por ejemplo... Pero, ¿vos de qué cuadro sos? ¿De qué equipo? Definite, porque no te entiendo. O por ejemplo en la política. ¿Pero qué sos, comunista o capitalista neoliberal? No te entiendo nada. Yo no sé con quién estoy hablando. Decime, ¿qué sos? Eso es nuestra cultura. Eso no existe, es una utopía. Nadie es una sola cosa. Todos somos una pluralidad. Por lo tanto, nadie, en realidad, cuando dice me gusta el helado de chocolate, le gusta el helado de chocolate, porque le gusta el de chocolate, pero también le gusta el de, qué sé yo, zamballón, el de vainilla, el de crema americana. Un poquito de cada uno le va a gustar, en distintos niveles si quiere, pero va a haber una dicotomía. Nunca hay una unilateralidad real. Por lo tanto, la ansiedad es el síntoma que le está indicando a usted no que está enfermo, sino que usted necesita unir, necesita crear un nuevo concepto de usted mismo que es, me gusta todo, lo quiero todo. Como la canción esa de Queen, que dice, I want it all and I want it now. Es decir, lo quiero todo y lo quiero ahora. Es decir, ahora mismo, no mañana, quiero las cosas que me interesan, que son todas. Me interesa lo blanco, lo negro, me interesa fulano y mengana y mengano y fulano y así, todo. Entonces eso lleva a la coniunctio. Cuando usted genera una nueva imagen de sí mismo que consiste en decir, he descubierto que me gusta todo, ¿viste?
Me gusta el Barça y me gusta el Real Madrid. ¿Qué te voy a decir? Me gustan los dos. Esto de que me gustaba uno solo es mentira, porque tiene jugadores, el otro que me encantan también. Así que a partir de ahora soy un fan de Madrid-Barça o Barça-Madrid, como lo quieras llamar. Entonces, ese nuevo concepto es la coyunción. Con respecto a lo inconsciente, si usted elegía las partes más bonitas que el inconsciente le prestaba, entonces usted dice, yo soy la alegría de vivir, la fantasía, el amor. Usted se estaba quedando con la mitad, porque a usted en realidad también le interesa lo otro. Si no le interesara verdaderamente, no habría diablo, no habría Satán en nuestra vida, no habría problemitas. Y están ahí. Siempre usted está con ganas de lo oscuro. ¿Por qué? Porque lo oscuro también es usted. Entonces tiene que incluirlo. Amo a este, pero lo quiero matar a la vez. Estoy enamorado de fulana, pero a la vez no me cae bien en esto y en aquello. Cuando yo lo reconozco, entro en la coyunción. Ahí es lo que me permite integrar. Por eso toda ansiedad es un anuncio de que está la posibilidad, con esa vibración, de que usted se dé cuenta que usted está vibrando, está ansioso, está vibrando, no porque esté por decidir algo, sino porque le interesan las dos cosas. Entonces, elija la que quiera, pero sepa que la otra también le interesa. O sea, si usted dice, ¿qué hago? ¿Subo la escalera un piso para arriba o bajo la escalera un piso para abajo? Y va a tener que elegir uno, no puede hacer los dos a la vez. Pero sepa que la decisión nunca va a ser limpia. Nunca va a decir, subo la escalera y estoy súper convencido, 100% convencido que quería subir. No. Usted va a estar 60% convencido, 70, si quiere 80, pero va a haber un 20 que no, que usted quería bajar. Entonces, el reconocimiento de voy a subir, pero me gusta también bajar. Eso es la coyunción. Me gusta el amor de Dios, me gusta lo maravilloso, pero también me gusta lo oscuro, porque eso aparte es constituyente también. Estoy enamorado de fulana, me encanta cómo es, pero a la vez detesto que haga esto y aquello. Bueno, eso me hace crecer, me unifica. Vamos ahora a escuchar un audio donde le cuento cómo puede colaborar con nuestro programa. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infoespadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Bueno, y se viene ahora la tortura eterna. Esta es como para título de película, la tortura eterna. Ahora, en el Apocalipsis, capítulo 14, verso del 9 al 11, tenemos: lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro. Como diciendo, no diluido, aclara. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. O sea que el que se deja poner la marca y adora a la bestia está en el horno. O sea que esto es para siempre, tortura eterna. Cuando alguien se identifica con la psique primordial, ¿qué es la psique primordial? Bueno, es Behemoth Leviatán. Son aquellas partes, las que decíamos, oscuras. Usted ama a alguien, están las partes luminosas, las que más le gustan, y luego están las oscuras. Eso es la psique primordial. Es una psique que quedó ahí, abajo, latente, y que necesita ser incluida. De lo contrario, no hay totalidad y usted vive en esa ansiedad de creer que puede quedarse con un lado. Eso se llama neurosis, que es lo que la psicología en gran medida trata, la neurosis de una sociedad, ¿no? La neurosis de una sociedad es creer que puede optar por ser buen ciudadano, buena persona, buen marido y no lo otro. En cambio, las personas que incluyen y dicen, no, está bien, está bien. Una vez un alumno psicoanalista me decía que el fin
el propósito, la meta del psicoanálisis, no consiste en que uno, por ejemplo, si le gusta con una llave rayar coches, veo que hay gente que raya coches para vengarse o lo que fuera, si a uno le gustaba hacer eso, no consiste en hacer terapia para dejar de hacer eso, para ser más bueno, digamos, mejor persona. No, no, no. Consiste en la meta de la terapia, seguir haciendo esto, pero ahora no sentir culpa. Fíjese. Otro caso es alguien que se orinaba en la cama de adulto, fue al psicólogo, se trató y un amigo le preguntó, bueno, ¿qué tal con la terapia? ¿Ahora ya no te orinas más en la cama? No, no, ahora me orino en la cama, solo que ahora no me importa. Entonces, ese es el fin de la terapia. Un maestro también se había iluminado y su discípulo estuvo toda la vida con él y le preguntó, maestro, ahora que se ha iluminado, esas depresiones que usted tenía, me imagino que no las tiene más, ¿no? No, le dice el maestro, las sigo teniendo. ¿Cómo puede ser? Dice el discípulo. No, solo que ahora las tengo pero no me importan. Es decir, ese no me importa significa no las resisto más, no las sigo reprimiendo, ahora las incluí. En la imagen de mí mismo, ahora incluí la avaricia, los celos, la ira, la gula, la lujuria, todos los pecados capitales. Yo soy un maldito, sí señor. Eso es la coniunctio. Es decir, yo soy no solo la Yetzar Hatov, la bondad natural que puso Yahvé en Adán, sino la Yetzar Hará, soy la maldad natural. Soy esas ganas de matar a otro, de hacer daño, de causar problemas. Yo soy eso también. Entonces, cuando alguien se identifica con la psique primordial, con Behemoth, Leviatán, que son el poder, la lujuria, la dominación, los deseos, etc., y el sí mismo se activa, la persona sufre una tortura eterna. ¿Qué quiere decir esto? Supóngase que yo soy una persona neurótica, ¿no? Estoy ahí entre lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo, ¿qué hago esto? Me gusta lo otro, no sé qué hacer, con qué me quedo, ¿no? Una especie de bucle eterno que no termina nunca de cuajar, que yo no sé, esto que le contaba, de no poder decidir. Entonces, en este lío, resulta que surgen algunos lados oscuros y yo opto, así como optaba antes por identificarme con lo que me gustaba supóngase, de esta chica, ahora me identifico con lo que no me gustaba. O sea, empiezo a tener un gusto por los lados más oscuros de esta persona, en lugar de los luminosos, los oscuros. Entonces, cuando me vuelco a eso, digamos como un Hitler que se identifica con la destrucción, el poder, ¿no? Con los lados así destructivos, que es la psique primordial, la sombra, ¿no? Normalmente lo que relegamos a la sombra es lo que no queda tan bien en esta sociedad. No queda bien ser malo, no queda bien ser cruel, no queda bien ser egoísta, no queda bien ser sucio, no queda bien ser, desinteresado, no queda bien ser celoso, avaricioso, lujurioso, todos los pecados capitales, no queda bien. Uno tiene que mostrar que es buen ciudadano, buena persona, buen amigo, buen marido, todo, ¿no? Entonces, de repente hay gente que se identifica con eso. ¿Por qué? Bueno, porque aparece la sombra, como en todos nosotros, de vez en cuando, y alguno dice, o no lo dice, simplemente se deja llevar y queda poseído por eso, se identifica, le encantó. Una de las razones es porque, supóngase que yo me identifico con la ira, no que me enojé un poco, me identifico con la ira, paso a ser una persona iracunda. Bueno, esa persona iracunda, yo tenía una alumna, por ejemplo, que era sumamente iracunda, y yo iba a darle yoga a la casa y se peleaba mucho con el marido. Pero era tan iracunda, y esto es un hecho real, tan iracunda que era grotesca. Es decir, era casi una caricatura. No era una persona, no era fulana de tal. Era la apoteosis de la ira. Entonces a mí me causaba gracia. Yo le decía, mira, me causas gracia. No me causa rechazo, al revés. Era magnética en su ira, porque ya no era una fulana. Ahora era la ira misma, era una encarnación de la ira. No había persona ahí. Entonces, todo aquel que se identifica con la sombra,
con las emociones más potentes y rechazadas de la sociedad, supóngase el lujurioso, ¿no? No sé, avaricioso, el hombre de negocios, el lujurioso, qué sé yo, el sensual, ¿no? O la sensual. Bueno, se convierten en personas sumamente magnéticas, como hemos hablado en el programa de cómo vencer a tus demonios. Hitler era magnético, era un tipo que no había Adolfo ahí, era todo él, era la encarnación del liderazgo y del poder, ¿no? Arrollador, eso es magnético. Ahora, cuando se activa el sí mismo, en Hitler mismo, ¿no? De repente, así como él se había identificado con la sombra, Hitler tiene una experiencia del sí mismo dentro de él. Es decir, tiene una experiencia de alguna noción de totalidad. Como que una lamparita se le enciende dentro de sí, una bombilla eléctrica que le dice, Adolfo, ¿no te está faltando algo a vos? Te está faltando el otro lado, te identificaste con la sombra. ¿Y qué pasa con el lado luminoso en sí mismo? La integración de todo tu inconsciente. Te olvidaste. Y tu persona, tu ego, lo dejaste atrás. Te fundiste con tu sombra de poder y nada más. Ah. Bueno, eso implica un dolor infinito. A veces no ocurre en la mente de la persona, ocurre desde fuera. Por ejemplo, todo el entorno le recuerda a esa persona identificada con la sombra que está quedándose con un fragmento, con una porción de la pizza, nada más. Le está faltando todo lo demás. Bueno, ese recordatorio es doloroso. Es como cuando vemos en las películas que al poseído le quema, no sé, el agua bendita o la cruz, porque son símbolos de unidad, de integración, de totalidad. La cruz es un símbolo de individuación, del sí mismo, de la coniunctio, de la integración. Entonces, toda persona que tiene la marca de la bestia, toda persona que adora a la bestia, toda persona que se identifica, pero recuerde, no que se enfada a veces, no que tiene un poco de lujuria y dice, sexualidad, no la persona que tiene un poquito de gula y que hoy se comió, no. La persona que vive a través de la gula, de la lujuria, de la ira, que vive enfadada 100%, como yo contaba de esta alumna, esa persona cuando ve algún recordatorio de que hay que unificar todo, que se ha quedado con muchas partes fuera, esa persona va a reaccionar de maneras brutales. Por eso el poseído, cuando le hablan, no sé, de la iglesia, de Cristo, le recitan una oración, se pone muy nervioso. Es el mismo principio. Y eso es una tortura eterna. La persona sufre una tortura eterna, que es la tortura del recordatorio de que está metiendo la pata, que se ha quedado con un pedacito que no es. Entonces se dice que hay un azufre dentro de la alquimia, un azufre crudo y un azufre verdadero. El azufre siempre es símbolo del fuego, ¿no? Del fuego de la libido, de la energía de vida, lo que los hindúes llamarían la kundalini, la energía serpentina que debe despertarse, que vive en la base de la columna. El azufre crudo es el deseo de poder, de posesión, ¿no? Como Hitler, por ejemplo, o cuando usted quiere poseer a una persona y se la comió por completo y no la deja vivir, o cuando usted quiere, no sé, así, comérselo todo, lograrlo todo, y normalmente se colectiviza esta posesión. A veces empieza con una persona, como cuando hablamos en el programa de cómo vencer a tus demonios. Primero empieza con uno, ese uno como es muy magnético y gusta mucho esto, ¿no? Porque recuerde que cuando usted se identifica con algo de la sombra, con la psique primordial, con su behemoth, con su leviatán, no el suyo, ¿no? Con el del colectivo, ¿no? Usted se sale de su identidad cotidiana. Usted ya no es fulanito de tal, Juan Pérez, que tiene sus problemas. Ahora es la ira misma. Y si quiere le pone un nombre de algún demonio, el demonio tal. Entonces usted es magnético para los demás, lleno de poder, se siente usted que vibra de poder, pero cuando algo le recuerda que usted se fue, que el propósito no era ese, el propósito era seguir siendo un ego,
que incluya a tanto la sombra como lo luminoso. Pero usted se quedó con un pedacito y de hecho hasta deshizo su ego, se olvidó de su ego, lo sacrificó a ese demonio y se convierte en un ente colectivizado. Y quizá tiene toda una familia iracunda, toda una familia lujuriosa, toda una familia hipócrita, toda una familia, pero al máximo, me refiero al máximo. Bueno, ese es el azufre crudo. Pero luego hay un azufre verdadero, que es el deseo del sí mismo. Hay una pasión dentro de uno, porque recuerde que usted el fuego lo puede usar para producir un incendio o para cocinar comida. Un cuchillo lo puede usar para matar a alguien o para, no sé, sacarle un apéndice inflamado a otro y salvar la vida. Entonces, el deseo del sí mismo, que es el azufre verdadero, lleva a la individuación. Esa misma energía volcada como pasión por las emociones más básicas, el behemoth y el leviatán, es el azufre crudo. El azufre crudo siempre lo lleva a la calcinatio. Usted se quema, calcinatio, se calcina, se quema. Es decir, usted entra en una psique tan primordial que le quema su ego. Su ego se consume. Ese tipo de personas, las que viven a través de cualquiera de los pecados capitales, le digo esos pecados como símbolos, pero en realidad hay varias actitudes más, directamente, por un lado, han desaparecido como identidad personal, son la ira misma, la lujuria misma, la codicia misma, la gula misma, y así. Y por otro lado, ante el recordatorio de la necesidad de incluir a la totalidad, sienten que le quema. Usted los daña, los lastima si les recuerda que se han ido demasiado a un extremo. Entonces, la visión cristiana es de un pleroma. El pleroma es lo inconsciente, ¿no? Lo inconsciente unido. Pero lo que hace la visión cristiana es esta, fíjese, toma al inconsciente unido, que era el que vio Job en su momento, en Yahvé, y lo separa, que ya es lo que hablamos, y luego finalmente viene la coniunctio. O sea, el camino del cristianismo es separar lo bueno de lo malo, lo alto de lo bajo, lo correcto de lo incorrecto, empezar a separar todo, hasta llegar al paroxismo de la separación, separo mente, cuerpo, la parte que me gusta de mí, de la que no me gusta, hasta que llega una especie de calcinatio justamente, tan insoportable que ya no aguanto más de estar separado en tantos pedacitos y pelearme conmigo mismo y con el mundo y con no sé qué, que finalmente me aflojo, me entrego y viene la unión. Entonces, a veces hace falta, como decía William Blake, que decía, el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. Es decir, a veces hace falta llegar hasta el máximo de la separación para poder llegar a la unión. A veces uno hace falta que se pelee mucho con todo, con la pareja, con lo que fuera, para finalmente valorar lo que era la unión y buscarla y quererla. De lo contrario, vio cómo es. Hasta que a usted no le falta algo, no lo valora. Entonces hace falta a veces hacer este camino de deliberadamente inclusive separarse. Por eso muchos caminos espirituales están basados en cuando la persona tiene que simplemente entregarse a Dios. En lugar de decirle entregate a Dios, como la persona no se va a entregar, porque no sabe ni para qué, o aflojate y abrite a lo inconsciente, o todo es el ser, dirían filosóficamente, la persona no lo va a aceptar. Entonces, ¿qué se le dice? Hace esfuerzo, esforzate. Esforzarse es poner una meta, así un otro delante, y alcanzarlo. Por ejemplo, la meta de ser bueno, la meta de no tener pensamientos, la meta de solo tener pensamientos positivos, la meta de cambiar, la meta de cuando te canses, pero súper cansado, porque cada vez que vuelvas al maestro y le digas, maestro, logré este avance, genial, te dice el maestro, ahora es este otro, más arriba. Y uno le dice, bueno, ahora ya lo tengo ese, bueno, ahora este otro. Y ese otro es muy difícil, ¿no? Como por ejemplo, no sé, ser bueno siempre. Y ahí va a haber decaída, va a haber caídas, retrocesos, y hoy lo logré, pero ahora me enojé y al enfadarme perdí lo que había acumulado. Y el maestro dice, bueno, no te preocupes, ponele más energía, rezale a Dios, vamos que podés, vamos que podés, vamos que podés. Cuando uno ya está podrido
¿no? Dice el Tao Te Ching, el sabio es el que se cansó de sufrir. Cuando ya estás repodrido de intentar ser buenos, cumplir, llegar, lograr, se da la coyunción. Porque simplemente la querés. Ahí en ese momento querés eso. Tanto problema, ahí lo querés. Entonces, esa es la visión cristiana. ¿Por qué entonces, si al principio todo estaba en ese pleroma unido, por qué separarlo para llegar a lo mismo? Simplemente porque en cada vuelta de tuerca hay un crecimiento, hay un darse cuenta, hay una comprensión. Es decir, ¿para qué uno diría que con el mismo criterio, si yo estoy con una persona, sumamente fundido con la persona, ¿para qué me voy a pelear si voy a volver al final a amigarme? ¿Por qué no me quedo como estoy al principio? Porque cuando te separás y te peleas, al separarte la ves desde otro ángulo a la persona y creces en comprensión del otro y tuya. Y cuando te volvés a unir, hay una maduración de por medio. Separarse es madurar. Por eso la alquimia es solve et coagula. Disuelve y coagula. Si no, la alquimia sería quédate coagulado y ya está. Quédate como estás. No. Sepárate y coagulate. Disolvete y coagulate. Disolvete y coagulate. ¿Ya te coagulaste? Disolvete otra vez. ¿Ya te disolviste? Coagulate ahora. Y así. Entonces, en cada vuelta, infinitas, uno crece. No solo uno, Dios crece. Porque Dios y yo somos lo mismo, somos un binomio. No lo mismo en el sentido de que somos exactamente lo mismo, no. Yo soy ego, Dios es Dios, pero yo soy ego Dios. Yo soy individuo, ser, la misma cosa. Yo soy Atman Brahman, dirían los hindúes. Es decir, yo soy una unión, un binomio. Soy la misma cosa, pero con características diferentes. Entonces nos peleamos, nos unimos, nos peleamos, nos unimos, nos peleamos, nos unimos. Y en cada uno de esos movimientos nos miramos, nos unimos, nos miramos, nos unimos, nos reconocemos, nos descubrimos, nos unimos. Y así. Eso ocurre también en el ámbito de una pareja. Esto ocurre también en una cultura. Me peleo, hago la guerra con el vecino. Al hacer la guerra me separo de él, lo odio, lo miro de lejos, le digo lo peor. Luego me vuelvo a unir. ¿Cómo pasa esto? Mire, existió la guerra de las Malvinas en la Argentina, existió la guerra civil en España, y se mataron y se odiaron las facetas, las partes, ya sea ingleses con argentinos, aquí rojos y nacionales, se pelearon. Hoy en día están todos unidos. Hoy en día un argentino va a Inglaterra, un inglés va a la Argentina y se ríen. Más adelante se pelearán otra vez, se generan facetas. En estos ires y venires, diría Heráclito, el antiguo, el presocrático, se crece. Porque la vida es guerra, decía Heráclito. La vida es esta lucha, esta contienda, este movimiento eterno. Dicen los hindúes, a Vishnu le gusta pelear. ¿Por qué se encarna Vishnu? ¿Por qué viene como Krishna, como Rama, como Nrisimha? ¿Por qué no se queda tranquilo donde está y no crea nada y está en su mundo sin humanos, sin nada, disfrutando de una paz absoluta? No, le gusta pelear. ¿Por qué? Porque al pelear se crea un dos. Él es uno, crea un otro. El humano, la persona. De hecho, míticamente se cuenta que Vishnu está ahí con sus dioses que lo acompañan y les dice a los dioses algo tipo: muchachos, se me ocurrió algo, mira. Vos, el dios de allá, vas a ser del malo, que me quiere matar. Vos, la diosa que está más allá, vas a ser de la esposa de él, que también me odias a mí. Ustedes van a venir conmigo, van a ser mis acompañantes, van a ser parte de los buenos. Así que bajemos todos, cada uno con su rol. Se van a olvidar, se van a olvidar de esto, porque si no, no tiene gracia. No se van a acordar, me van a odiar con todo el corazón. Al final yo los mato. Cuando los mate, nos venimos todos acá al cielo otra vez y nos matamos de risa y comemos una rica comida. ¿Qué les parece? Esa es la idea hindú de el mundo como drama, como un drama divino. Entonces, a Dios le gusta pelear. A Dios le gusta dividirse, olvidarse de sí mismo para recordarse otra vez. Orígenes del siglo III después de Cristo defendía la apocatástasis o redención final de todo, que incluye a Satán. ¿Qué es la apocatástasis de la que hablaba el filósofo español Unamuno, Miguel de Unamuno?
es la disolución, la reintegración final de todo. Es decir, como cuando todos los chicos están jugando y uno dice, yo soy policía, vos sos ladrón, ya te agarré, te tengo acá cautivo, y la madre de todos los llama a casa para ir a dormir o para comer. ¿Qué hacen los niños? Todos vuelven a ser fulanito de tal. Ya no son más ni el policía ni el ladrón. Cuando Vishnu y sus amigos terminaron su drama y Vishnu mató al malo, por ejemplo, Krishna mata a Kamsa, ¿no? Al que lo quería matar a él, o a la bruja Putana, que tiene un nombre medio pesado, pero bueno, así se llamaba, Putana, o Nrisimha mata a Hiranyakashipu, todos vuelven al cielo de Vishnu y se matan de risa. Eso es la apocatástasis. Es como si el cordero pelea contra la bestia y contra Satán, ¿no? Que representa la maldad, y están todos ahí luchando y finalmente van todos al cielo, se matan de risa y vuelve a reintegrarse todo. Esta visión la tenía Orígenes y bueno, cayó un poco pesado, por eso fue tratado como hereje por mucho tiempo, ahora se lo toma como padre de la Iglesia y por eso se quemaron sus escritos en gran medida y nos llegó muy poco, desgraciadamente. Pero bueno, él hablaba de la apocatástasis. Muchos doctores de la iglesia o santos cristianos hablaban también de esto, de una especie de que todo al final se reintegra a una unidad, aún el mal. Todo vuelve a cero y arranca otra vez. Como cuando ya hablaremos en la película Matrix, cuando se llama Reloaded, ¿no? Reloaded es recargada. Recargada es como cuando uno resetea un programa o el ordenador. Todo arranca de cero. Si resetea un ordenador, todo lo que estaba pasando ahí se va a disolver, va a venir a cero, ¿no? Se va a deshacer de la memoria y todo arranca otra vez como si nada hubiera pasado. Esa es la idea del eterno retorno, es la idea de los ciclos de pralayas, creaciones y disoluciones, ¿no? Manvantaras y pralayas continuamente. Ese es el ciclo que plantea también el Apocalipsis, ¿no? Este Apocalipsis no es algo que va a ocurrir una sola vez en la existencia. Está ocurriendo todos los días en su vida, ¿no? Cada vez que usted tiene una crisis pequeña, y en grande, cada vez que ocurre y se destruye todo y la Tercera Guerra Mundial, empieza otra vez, y empieza otra vez, y empieza otra vez, porque es connatural con el ser humano. En algunas culturas más, en otras menos. La nuestra tiene mucha de esta división, de esta separatio, y por eso mucha de este apocalipsis. Bueno, nos despedimos ya. Les recuerdo nuestro encuentro en Madrid el día 16 de julio del 2017, de 18 a 21 horas. Los espero ahí en Ecocentro. Vamos a nuestra cortina del final. Ahí va. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!